Como les comentaba anteriormente, mi nombre es Marilu Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con el conversatorio Noche de Anagrama. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, cedo la palabra al moderador. Muy buenas noches. Hola Alejandro, hola Mariana. Quiero también dar la bienvenida a todos las personas que nos están viendo. En primer lugar, quisiera agradecerles a ustedes por su tiempo y también quisiera agradecer a Ingrid Díaz, quien es la directora de Océano Panamá, que gentilmente ha organizado muy bien este panel. Hay mucha expectativa, mucha ilusión por parte de varios panameños que han querido, pues, y es un honor para nosotros tenerlos ustedes dos. Está con nosotros Mariana Enríquez y Alejandro Zambra. Quisiera cederles la palabra para que saluden al público. Si quieres, empezamos con Mariana. Hola, buenas tardes, noches. Yo soy Mariana Enríquez, soy escritora, soy periodista también, autora de Anagrama. Y bueno, espero que podamos tener una charla que los entretenga y que los interese también. Alejandro, estás con el audio desactivado. Ahí sí. Ahí sí, perdón. Es que acaba de volver la luz acá. Estuvo casi una hora cortada, entonces pensé que no iba a poder participar. Y bueno, agradezco mucho la invitación. Se te fue el audio. Ahí Sí, sí. está bien, ahora sí. Pero me silencian, no soy yo. Alguien me está silenciando, quizá con razón, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Es raro hablar de una editorial, ¿no? Pero vamos a ver qué sale y estoy muy orgulloso de compartir con Mariana. Y eso, gracias. Perfecto. Voy a presentarlo formalmente para que las personas que nos estén viendo entiendan un poquito más la envergadura de autores que nos acompañan. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires, ha escrito la novela Nuestra parte de anoche, que recientemente ha recibido el premio Herralde. Tiene cuentos agrupados en Las cosas que perdimos en el fuego y En los peligros de fumar en la cama. También tiene relatos de viajes, Alguien camina sobre tu tumba, y perfiles, como La hermana menor, acerca de la escritora Silvino Campo. Ha ganado los premios Ciutat de Barcelona en el 2017 por la categoría de literatura castellana por su libro Las cosas que perdimos en el fuego. Como ya mencioné, el premio Herralde de novela en 2019 por la novela Nuestra parte de la noche, que nos reúne también aquí, y el premio Celsius también por esta última novela. También nos acompaña Alejandro Zambra, quien nació en Santiago de Chile, ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil y Mudanza, el inclasificable volumen Facsímil, y en Anagrama las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, y el libro de relatos Mis documentos, y las recopilaciones de ensayos No leer y Tema libre. Sus novelas han sido traducidas a 20 idiomas y relatos suyos han aparecido en revistas como The New Yorker, The Paris Review, Granta, Tim House, Harper. Ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award por la edición inglesa de Formas de volver a casa y el premio Príncipe Claus en Holanda
por el conjunto de su obra. Voy a hablar un poquito de cómo nos vamos a distribuir estos minutos, estos 50 minutos casi que tenemos. Vamos a hablar un poco de sus últimos libros, de los últimos libros que han presentado. En este caso sería nuestra parte de noche y poeta chileno. Vamos a hablar un poco de su cocina literaria. Vamos a hablar sobre el valor de quizás ser editado por Anagrama, que lleva ya, que el año pasado cumplió 50 años, y también qué autores nos recomendarían para seguir enriqueciéndonos, ¿no?, con las lecturas. También nos acompaña Daniel Domínguez, quien es el director nacional de artes del Ministerio de Cultura de Panamá, periodista cultural y promotor de la cultura. Hola Daniel, te cedo el paso. Bueno, buenas tardes a todos, a Mariana, a Alejandro, a Leiles, a todos los que nos acompañan en esta mesa. Pues nada, comienzo con Leiles, que es peruano, residió en Panamá, es escritor, es cuentista, ha aparecido en diversas antologías, revistas y publicaciones digitales. Quien acompaña a Mariana, como ya nos adelantó Leiles, es Alejandro Zambra, Santiago de Chile, 75, quien ha publicado, entre otros libros de poesía, Bahía Inútil, Mudanza y Facsímil, y novelas como Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, Mis documentos, No leer, Tema libre. Sus novelas han sido traducidas a 20 idiomas y relatos suyos han aparecido en revistas como New Yorker, The Paris Review, Harper, Granta. Ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award por la edición inglesa de Formas de volver a casa y el premio Príncipe Claus en Holanda por el conjunto de su obra. Actualmente reside en la Ciudad de México. Entonces, comenzamos un poco, Alejandro y Mariana, hablando de las obras que tienen ustedes bajo el sello Anagrama, que es la tercera gran estrella de la noche, además de ustedes dos. Y en el caso de Alejandra, pues, en el caso de Alejandro, perdón, está Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, Mis documentos, No leer, Tema libre. Y en el caso de Mariana, pues, las colecciones de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego. Y lo que quisiera preguntarle a ambos es cómo llegó Alejandro y cómo llegó Mariana al sello Anagrama. Como estamos acá en una feria de libros, también es interesante explicarle a las personas cuáles son los procesos que se dan como resultado de que un autor llega a una editorial o que una editorial descubre a un autor. ¿Cómo fue en tu caso, Mariana? Bueno, en realidad a veces hay otras mediaciones, ¿no?, en las relaciones entre un autor y una editorial. Anagrama siempre fue una editorial que a mí me gustaba mucho y que a mí me formó, pero quizá no era una editorial a la que yo hubiese llevado mis textos, porque es una editorial de otro corte, quiero decir. O sea, lo que yo escribo tiende a ser, sobre todo en los últimos años, tiende a ser género, tiende a ser cuentos, género fantástico, terror, tiende a ser cuentos. Anagrama no se caracteriza en particular por ser una editorial que se especializa en eso, pero también sucede que los tiempos van cambiando, los límites de los géneros son muchísimo más difusos. Tenés grandes escritores y muy reconocidos, sobre todo contemporáneos, pues pienso en Samantha Schweblin, por ejemplo, o en tantos otros a los que ya no se encasilla en un género determinado, y creo que la editorial también fue acompañando ese proceso. Entonces, en realidad, a mí me llevó a Anagrama mi agente, que había leído otro libro de cuentos mío que había salido en una editorial en Argentina, y cuando yo le mostré otro libro de cuentos nuevo que tenía, me decía, me parece que esto es un texto que a Anagrama le puede interesar, porque es una mezcla del realismo duro que ellos a veces trabajan, con una mezcla interesante de fantástico y eso. Y bueno, lo leyó, creo que María directamente se lo pasó. La editora en este momento de Anagrama es Silvia C.C., pero a mí me llegó a leer en ese momento, 2015 aproximadamente, Jorge Herralde,
Y, y bueno, le gustó. Y a partir de ahí fue todo muy, muy normal, muy natural, quiero decir. A partir de ahí fue como mi editorial de base. Yo publico en otros lados algunas otras cosas, también son muy generosos en ese sentido, como que no les importa demasiado si me disperso, ¿no? Sino, bueno, tengo como una línea ahí, que es la línea principal, y después tengo las callecitas que a lo mejor publico en editoriales independientes o en editoriales locales de algunos países latinoamericanos, que eso es algo que a mí, una presencia que me interesa tener. Y, y bueno, tuve la fortuna el año pasado de ganar el premio Ralde, que es el premio que da la editorial, con también una novela bastante poco convencional para el premio, salvo que es larga, ¿no? Suelen ser largas las novelas del premio Ralde, pero muy diferente a otras. Así que es por el momento es una relación muy tranquila, muy armoniosa, muy mediada, por supuesto, por mi agente, y en algún punto también, yo vivo en Argentina, es una editorial que está en Barcelona, así que no tenemos tampoco tenemos una relación muy buena, pero una relación a distancia, ¿no? Y en el caso de Alejandro, ¿cómo fue? Es una relación a distancia también, ¿no? Pero voy a hablar de la prehistoria porque esto pasó como el año 2005, ¿no? Hace 15 años. Por el efecto pandemia también parece que estuviéramos hablando de la prehistoria, ¿no? O sea, como realmente suena muy distante a la luz del presente. Y era otro mundo también editorialmente en Chile. Yo había escrito una novela bien rara que ni siquiera daba para Lomo. O sea, de hecho, es una novela más interesante, creo yo, que el libro es cómo se diagramó para que fuera considerada una novela, ¿no? Porque era un archivo de 30 o 40 páginas que yo sí consideraba un libro. O sea, yo no quería sino publicarla como libro. Y lo natural para mí era publicarla como había publicado mis libros de poesía, que era en autoediciones o en editoriales fantasmas, que en ese momento eran muy inusuales, ¿no? O sea, era un momento en que no había editoriales independientes casi, ¿no? Y por supuesto no había lo que hay hoy, ¿no? Que sí son muchas y es muy interesante lo que pasa ahí. Creo yo que ahí como apuntaba tal vez Mariana, ahí se está moviendo algo muy atractivo. Entonces, la mandé a las editoriales chilenas tradicionales y no recibí respuesta, y de pronto se me ocurrió mandarla a Anagrama, que me parecía a mí una osadía también económica, porque en ese tiempo no era que ibas a mandarla por mail, ¿no? Tenías que mandarla en un DHL, qué sé yo. Me acuerdo que calculé que con la plata que me estaba costando ese envío, podía comprarme un par de libros de Anagrama que quería, ¿no? Porque además eran carísimos. Pero yo tenía... me interesaba mucho la editorial, ¿no? Pero tampoco es que me hubiera puesto en el lugar de publicar ahí. O sea, estaba más bien decepcionado porque no había recibido respuestas. Bueno, recibí un par de respuestas negativas, ¿no? En Chile, ¿no? Y se dio esta cosa tan rara de publicar desde España, ¿no? Que nos ha pasado a varios más o menos la misma trayectoria, que para que tu libro llegue a Perú tiene que pasar por Barcelona, lo que es bastante horrible. Y sin embargo, claro, así ha sido durante muchos años, ¿no? Creo que eso debería cambiar o está cambiando, pero se dio esa situación en mi caso. Y luego seguí publicando ahí. Es una relación muy personal la que existía con Jorge Herralde y sigue existiendo, y también ahora con Silvia. Como decía Mariana, es una relación a distancia, ¿no? O sea, está muy buena esa precisión, ¿no? Y sin embargo, bastante directa, ¿no? O sea, no es... es un poco rara esta mesa, ¿no? Digo yo. La idea misma de esta mesa, como hablar de la editorial que te publica, es como hablar de los jefes, ¿no? Pero creo que
no hay problema con hablar de Anagrama porque justamente es una editorial que, al menos a mí, y ya nos contará Mariana, nunca me ha obligado a nada. Y creo que eso es lo mejor. O sea que todas las decisiones que tienen que ver con lo que hago, lo que no hago, las he tomado yo. Y ya sé a estas alturas que eso no es tan frecuente, ¿no? O sea, que muchas veces te piden cosas que tú no quieres hacer y las haces igual porque hay que apoyar la causa. Pero Anagrama en ese sentido es bien impresionante cómo parece estar dispuesta a poner en el centro la obra, digamos, sin más condiciones que esas, ¿no? Eso. Muchas gracias, Alejandro. Sí, bueno, vamos a alejarnos un poquito de hablar de los jefes y nos vamos a poner a centrar en la obra. No voy a nombrar de nuevo los dos últimos títulos que acaban de publicar. Mariana, nuestra parte de noche. Voy a poner un poco de contexto, ¿no? En sus páginas, un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte con Brasil. Encontrarán a lo largo de la historia casas cuyo interior muta, pasadizos que esconden monstruos inimaginables, rituales con fieros y extáticos sacrificios humanos. Y en Poeta Chileno, para también ponerles un poco de contexto, durante buena parte de esta novela, Gonzalo es un poetastro que quiere ser poeta y un padrastro que se comporta como si fuera el padre biológico de Vicente, un niño que años más tarde se niega a estudiar en la universidad porque su sueño principal es convertirse también en poeta, a pesar de los consejos de Carla, su solitaria madre. Y quiero partir con estos dos contextos para que me cuenten cómo concibieron estas historias, ¿no? Y cómo fue ese proceso largo, quizás, porque ambos, Poeta Chileno creo que tiene 400 páginas y nuestra parte de noche unas 600, ¿no? ¿Cómo fue lidiar con con tremenda cantidad de páginas? Empezamos con Mariana. Bueno, yo venía de bastante tiempo de trabajar en narrativa corta, pero no solamente en cuentos, sino también una novela y después cuentos ilustrados, digamos, manejarme con textos breves. Y en el medio de escribir esos textos breves, investigué y terminé publicando un libro que primero salió en Chile, justamente en una editorial chilena, en la UDP. Que eso también, digamos, ya que estábamos hablando de los jefes, digamos, estos son jefes que permiten eso. Yo no le tengo que pedir permiso a Silvia para decirle, me piden este libro en esta editorial, lo puedo hacer, sino es como más bien le digo que me parece que es un proyecto para este lugar y a ella le parece bien. En general, hasta ahora le ha parecido siempre bien. Pero era un libro sobre Silvino Campo. Y la inmersión en ese libro fue, a pesar de que era no ficción, mucho más parecido al proceso de escribir una novela. Que el proceso de escribir una novela es muy obsesivo, es muy extenso, es bastante agotador. No le estoy diciendo esto negativamente, ¿no? O sea, te agota, te lleva de demasiada cantidad sobre todo en mi caso de obsesión, quiero decir, o sea, podía estar hablando con vos, por ejemplo, en realidad estar pensando qué voy a hacer con tal personaje, dónde lo voy a pensar, es muy absorbente, digamos. Había sido muy absorbente en otro sentido el proceso de escribir el perfil de Silvino Campo, con leer toda su obra, investigar gente, meterme en un mundo, meterme en ese personaje. Y me volví como a fascinar con la idea de vivir vidas de personajes, de inventar personajes, de tener eso un poco, para mí en cierto sentido, un poco más libre que el cuento que tiene una novela. Aunque es más difícil, aunque es más, porque lo es arquitectónicamente más difícil, sobre todo para una persona, para mí, que soy muy desordenada. Yo a los escritores, tengo amigos escritores incluso que cada capítulo de su novela se arman en un cuaderno una especie de hoja de ruta por donde van a ir. Yo tengo una vaga idea y me imagino estructuras que después las derrumbo porque las voy cambiando. Quiero decir, soy bastante caótica y yo sabía que iba hacia un proceso que era así.
pero creo que también lo necesitaba, porque lo que tiene la narrativa corta es cierta precisión, que no es exactamente que me estaba aburriendo, pero un poco sí. Necesitaba una especie de caos. Después termina siendo un caos controlado cuando lo corregís, cuando lo lee otra persona y te empieza a decir, la novela tiene 667 páginas, lo que es como un chiste, porque como es una novela de terror, que sea una más que 666 es bordea lo absurdo. Pero salió así de la imprenta, no fue ningún chiste interno. Pero digamos que lo lee una persona, yo no doy a leer mucho, pero en este caso la di a leer a 2 o 3 personas, que para mí es bastante, y que me digan, estas 200 páginas son una locura. O sea, como, bueno, todas estas, digamos, todo este proceso, que ya para mí es un proceso de escritura, que es el proceso de corrección, de cortar, de armar, digamos, de confeccionar a la novela. Pero es posterior. Y así que así fue. No fue un tan largo de tiempo, de haber sido 2 años, bastante antes de que se me ocurrió la idea, pero la intensidad como de la escritura y de la corrección, que para mí es parte de la escritura, habrán sido 2 años. Y la verdad es que fue muy placentero, muy loco, como es embarcarse en una novela tan larga, porque hay un montón de momentos que no sabes dónde estás. Y yo me había olvidado de esa sensación un poco, porque yo no creo en la eficiencia de la literatura tampoco, ¿no? O sea, como que creo que, que- que puede ser así un poco extraño lo que sucede, pero el cuento te obliga, el cuento te obliga a una síntesis, no sé. Me había olvidado de esa manera de perderse, que no lo estoy diciendo tampoco de una manera negativa, sino como una manera de perderse para encontrar, buscando la salida y no sé qué. Que lo había vivido en como mis 2 primeras novelas que escribí cuando era muy chica, entonces ya casi no tenía el recuerdo hasta físico de qué ocurría con eso. Así que fue muy divertido. Dentro del, del caos que fue muy divertido. Sí. Y Alejandro, Sí, en tu yo caso, me identifico mucho con lo que dice Mariana, o sea, había siempre trabajado yo con formas breves, eh, en un caso premeditadamente con esa novela Bonsai, ¿no? Ahí la brevedad era parte del proyecto y, y luego se iba dando así, ¿no? Creo que no pensaba bueno, creo que no se piensa en la extensión, ¿no? O sea, tienes una idea del género que te lleva a un cierto resultado, pero tampoco es que pienses de antemano, no sé cuántas páginas tiene mi libro, aunque al igual que Mariana, yo conozco escritores que saben qué página del libro están escribiendo en ese momento, ¿no? Pero yo no planeo tanto, justo porque creo que lo que se disfruta es eso, ¿no? O sea, que el plan cambie, de pronto escuchar o atender a voces dentro tuyo que no sabías que estaban ahí, sorprenderte tú mismo de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, suena muy básico, pero creo que es esencial, o sea, es pasarlo bien, aunque estés hablando de cosas tristísimas, ¿no? Es pasarlo bien, o sea, es sentir que lo que estás haciendo lo estás haciendo por primera vez, ¿no? No creo yo como en esta idea de obra, de la que se habla tanto y se abusa tanto, me parece que es más bien un lastre, ¿no? O sea, que si uno tiene muy en cuenta lo que ha hecho en teoría, eso solo pesa, ¿no? Y al momento de escribir, yo lo siento más como un desembarazo, así, como mucho placer. También lo pasé muy bien escribiendo esto, que también pensé que iba a ser una novela más corta. O sea, no, me sorprendí yo cuando caché que había pasado la barrera psicológica de las 400 páginas. Pero, y bueno, sobre el proceso creo que está súper vinculado yo me vine a la Ciudad de México hace casi 4 años y
y escribí la novela, que es una novela muy chilena, en todo sentido, acá, ¿no? No creo que haya ninguna alusión a México en la novela, tal vez. A un personaje se lo compara con Emanuel, ¿no? Pero, pero no hay... México no aparece en toda la novela y sin embargo creo que tiene mucho que ver con este desplazamiento porque me he radicado acá, tengo un hijo mexicano, o sea, chileno y mexicano, pero que habla más mexicano que cualquier persona que yo conozca. Y ha sido un tema de estos años el acento, ¿no? Que me ha cambiado ligeramente, y claro, solamente sabes cuáles son tus palabras cuando las pierdes, ¿no? O cuando el código falla ligeramente. A mí me interesa mucho ese matiz, ¿no? O sea, eh, vivimos en el interior de una lengua que nos permite entendernos todos los unos a los otros con cierto grado de malentendido también, que a mí me gusta mucho sentir, ¿no? O sea, el acento. El acento no solo de un país a otro, sino de una región a otra. Y creo que esta novela se nutrió de la conversación. Yo la escribí en un cuartito de azotea, chiquito, donde no había internet, y subía yo 3, 4 horas, y sentía que estaba en Chile y que estaba hablando en chileno, y creo que la novela tiene muchísimo que ver con eso, y que su extensión también tiene que ver un poco con eso. Ganas de hablar, ¿no? Ganas de conversar, y también quizá, bueno, creo que es bien nostálgica la novela, pero es como una nostalgia proliferante, ¿no? O sea, quería yo como sacarme encima la nostalgia espesa y paralizante, o sea, quería una nostalgia de 400 páginas tal vez, ¿no? Eso es lo que estaba buscando, como, y eso, por ahí va. Ahora, sí, eso. En el caso de Mariana, con nuestra parte de noche, quería hacerle dos preguntas. Por una parte, que eres la sexta autora en conseguir esta distinción y entre las otras que lo han ganado hay grandes escritoras como Marta Sanz y Guadalupe Nettel. ¿Y qué representa para ti ser de alguna manera, formar parte de una cofradía a la que pertenece Sanz y Nettel, y por otra, en la opinión del jurado, señalan que es una novela total y tan ambiciosa como 2666 de Bolaño? Sí, eso es, a ver, vamos por partes. Que sean solo 6 las autoras que lo ganaron es un poco frustrante en algún sentido. Porque dudo que haya habido solo 6 novelas escritas por mujeres en todos estos años que lo hayan merecido. Pero no en el premio Anagrama, sino en general, quiero decir, que no haya habido una novela ese año que se podría haber presentado y ganado. Pero creo que que también es una de las cosas que están cambiando junto con los diferentes criterios de edición, ¿no? Hay como, yo de alguna manera sueño con el día en el que no sea una rareza ser una mujer que ganó ningún premio. O sea, incluso no ganar lo que no sea una rareza, ¿me explico? O sea, como... no me gustan los premios exclusivamente para mujeres, entiendo que hay que tener, que la visibilidad todavía es necesaria y todo eso, pero una cosa es entender una situación políticamente, desde el movimiento de mujeres, etc., y otra cosa es la experiencia personal con la situación y la incomodidad que te genera de decir, pero yo dialogo con escritores, yo no dialogo con escritores mujeres o escritores varones o escritores no binarios o escritores trans, o sea, no, es como muy extraño eso. Por supuesto a mí me gustan mucho Guadalupe y Marta, especialmente la última novela de Marta, Pequeñas Mujeres Rojas, que me parece brutal, brutal además. Ella fue una de las que estaba en
en el jurado con el premio y me acuerdo que me decía que había escenas muy bestias en mi novela, y yo acabo de leer la novela de Marta y digo, Marta está como disociada, ¿no? Porque cómo le puede parecer terrible lo que yo escribo si ella está haciendo hablar a los muertos tipo Rulfo, pero, pero con un tono muy que no podría definir, así como Alejandro dice que su novela es muy chilena, yo diría también que la novela esta de Marta es una novela muy española. Hay algo de esa cosa trágica de Blasco Ibáñez, digamos, de los escritores más populares y muy melodramáticos y muy terribles de España que está ahí. Bueno, pero al margen de eso, em, creo que, yo no sé si es una novela total. Lo que me pasa con la novela personalmente es que es una novela que claramente tiene influencias de novelas que en general están narradas en partes y que tienen una historia muy extensa que se cuenta en generaciones. Y cuando lo digo esto, hablo de Cumbres Borrascosas, Sobre Héroes y Tumbas, It de Stephen King. Quiero decir, es una... también en el fallo decían que como que era una novela que le debía bastante a cierta tradición latinoamericana, tipo el obsceno pájaro de la noche de Donoso, por ejemplo, y eso es cierto, pero también le debe un montón a los discos de los Rolling Stones y a los discos de Suede, quiero decir, y a películas como Velvet Goldmine. Yo creo que ya no soy, y muchos de nosotros, por edad, quiero decir, creo que ya no somos escritores que están solo influenciados por la literatura, que hay un montón de cosas y en eso incluyo incluso las narrativas online, em, todo tipo de experiencias y todo tipo de consumos, y me animo a decirle consumos, quiero decir, porque esto es como en el mundo en el que vivimos, culturales que exceden la literatura. Entonces yo encuentro cosas del obsceno pájaro de la noche, por ejemplo, en la novela. No sé si muy conscientemente, pero hay cosas que están ahí, las familias aristocráticas tradicionales, cierta obscenidad, cierto grotesco de esta hipertrofia del dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como de eso se vuelve de alguna manera monstruoso. Pero también está Stephen King, y también está el gótico, y también están las novelas trash norteamericanas de Dennis Cooper o de Bret Easton Ellis o de Katie Aker, digamos, ¿no? Esas novelas muy urbanas de los años 80. Y también hay un poco de autores ocultistas tipo Dion Fortune y cosas que, y hasta Jodorowsky, quiero decir. Entonces me parece que es como algo de múltiples influencias. Si en esas influencias está también 2666 y quizás sí, qué sé yo. Pero quiero decir que que es una novela multi influenciada, y que además yo hubo un momento cuando le estaba escribiendo que me di cuenta de esto y dije, sí, quiero que sea una novela multi influenciada. Quiero que sea una especie de que se note todo eso, porque creo que un escritor ahora, un escritor en 2020 tiene esas, algunos no, quiero decir, ¿no? Pero que esa característica se note, digamos, ¿no? De escritores que están atravesados por montones de narrativas. Me parece que si eso te pasa como escritor, me parece que está bien que uno lo muestre, y creo que se muestra bastante. Muy bien, Mariana. Y sobre todo tu personaje, ¿no? Juan es un personaje muy controversial y muy fuerte, muy potente. Ahora quisiera preguntarle a Alejandro, profundizar un poquito más sobre poeta chileno. Tengo dos preguntas. Una sobre el narrador. ¿Cómo lo escoges? Es un narrador muy jovial, muy gracioso en algunas partes. Y es un narrador que se entromete, ¿no? Cuenta la primera parte de la historia y luego te dice, espérate que por esto no es la novela, sino por lo que viene, ¿no? O también empieza a criticar los primeros poemas del personaje, del protagonista, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera saber cómo se te ocurren tantas escenas que me parecen a mí súper creativas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo vas a poner al niño comer comida para gatos?
O, por ejemplo, como esta versión inicial de los pololos, iniciándose en esta vida sexual, y luego el reencuentro no estoy contando toda la novela, no estoy contando el inicio. El encuentro La contaste tú. en una discoteca Ya. gay, ¿no? Entonces, quisiera saber todo eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre eso y cómo escoges este narrador? Bueno, como decía Mariana de nuevo, o sea, yo soy bien obsesivo, o sea, más que metódico, ¿no? O sea, creo que no podría... me da cierta envidia cuando escucho a Vargas Llosa o a las personas que se comportan como él, eh, y cuenta que sube o no sé si sube, pero que escribe no sé cuántas palabras al día, ¿no? O sea, yo hay días que no podría escribir nada. Sí, siempre boceteo, ¿no? O sea, tengo como hábito de rayar, de tomar apuntes. Entonces, claro, técnicamente siempre escribo, pero con los proyectos que van transformándose en libro, por así decirlo, creo que tiene que ver simplemente la obsesión y la acumulación, ¿no? Esta es una novela mucho más acumulativa que mis libros anteriores. De hecho, yo creo que es la primera que yo podría decir sí es una novela, ¿no? No creo que tampoco sea una meta que sea una novela, ¿no? A mí me gustan libros muy raros también, no defiendo la novela como género, o sea, aunque claro, cuando escribes algo que parece que calza con la idea de novela o que no es tan problemático considerarlo una novela, a la gente parece interesarle más, ¿no? Incluso cuando publicas tus libros raros que adoras y que te gustan más que tu idea de novela, te preguntan, bueno, ¿y la novela cuándo? O sea, como si fuera obligatorio escribir. Pero en este caso creo que tenía que ver con la acumulación. Y claro, hay historias propias y ajenas de toda índole también, ¿no? O sea, creo que el momento crucial para mí, cuando se me armó la novela, es en esa escena en el supermercado, que está más o menos al comienzo, en que el protagonista padrastro, que se llama Gonzalo, está en el supermercado con su hijastro, pero ellos nunca se han nombrado como rol, ¿no? Porque la palabra es horrible, pues la lengua española y muchas otras lenguas sancionan el lugar del padrastro justo con esa palabra, ¿no? Con un sufijo despectivo que nadie quiere para sí mismo porque carga prejuicios, ¿no? Prejuicios que incluso los padrastros tienen respecto de otros padrastros, ¿no? Entonces la cajera del supermercado en buena onda, sin ninguna segunda intención, les dice, oye, ¿ustedes qué son? Incluso como medio coqueta, ¿no? Así, porque los ve y dice, bueno, pueden ser padre e hijo, pero también puede que sean hermanos, y le caen bien, porque los ve ahí divertidos, y le dice, bueno, ¿qué son ustedes? Y ahí Gonzalo no sabe qué responder por unos segundos, y el niño lo mira, y él siente el peso de responder, y termina respondiendo que son amigos, ¿no? Pero queda muy frustrado con esa respuesta y de pronto ahí se da cuenta del tipo de relación que tienen. O sea, no es que no lo supiera, sino que necesita ponerle un nombre a esa relación o inventar algo, ¿no? Y ahí pensé, bueno, claro, este es un poeta, porque puede sonar medio romántico lo que digo, pero el poeta es el que toma decisiones respecto de cada palabra, cuerpo a cuerpo, ¿no? Como si en ello se le fuera la vida, ¿no? O sea, cada palabra del poema es una palabra con la que tuve que enfrentarme, ¿no? Que tuve que vaciar, volver a llenar. Entonces, claro, Gonzalo, que escribe poesía, de pronto sí tiene que tomar una decisión real sobre una palabra y decidir si la usa o no. Y también me interesaba, justo por lo que decía antes, ¿no? O sea, como esta cosa, este vínculo con lo ilegítimo. Yo creo que todas las discusiones actuales son discusiones sobre legitimidad, ¿no? En todos los planos. Y el padrastro es alguien que entra perdiendo esa batalla, ¿no? Yo nunca he conocido a nadie que me diga, sabes que alguna vez quiero ser padrastro, ¿no? O sea, quiero conocer a alguien que ojalá ya tenga un hijo. No, o sea, no se da así. En la realidad te enamoras de alguien que ya tiene un hijo y empiezas a cumplir esa función casi sin darte cuenta, ¿no? O sea,
el mismo niño de pronto, hoy mira, se quedó, es simpático, pero se quedó, mamá, no tiene casa, ¿no? Al otro día, bueno, le prepara el desayuno, y de pronto casi sin darse cuenta, bueno, dándose cuenta por supuesto, pero el ritmo de esos reconocimientos es raro, ¿no? Porque tiene un delay, y por otra parte, el padrastro no tiene con qué juntarse, porque así como la palabra lo sanciona, también él siente prejuicio por los padrastros y las madrastras son los malos en los cuentos infantiles y en la realidad también, ¿no? Probablemente. El padrastro también siente prejuicios respecto de otros padrastros, ¿no? No solo la literatura, sino sobre todo el periodismo, todos los días nos trae historias de padrastros deleznables, ¿no? Entonces, eso me interesaba, como ese espacio, ¿no? Y fue saliendo, bueno, por la búsqueda constante es bien de personaje en la novela, ¿no? Porque creo que pareciera también que podría parecer despacio, porque habla en una parte mucho sobre la escena de la poesía chilena, que yo conozco muy bien, porque bueno, es mi mundo, digamos. Es casi el único mundo que conozco más o menos bien. Es el de los poetas chilenos de mi generación y de la siguiente. Pero yo creo que es más bien una novela de personajes, porque sí fue un proceso largo en el que llegué a entenderlos bien y a entenderlos como entes totalmente aparte de mí, ¿no? A los dos protagonistas. Creo que también fue muy importante meter los poemas de ellos, escribir los poemas de ellos, que no son poemas que yo hubiera escrito, ¿no? Me puse un día a escribir los poemas que ellos escribirían, porque eso siempre lo supe de la novela, siempre supe que iba a haber poemas, ¿no? Que el lector iba a tener la oportunidad de decidir si estos eran poetas buenos o malos, ¿no? Porque la figura del poeta es muy mítica por sí misma, ¿no? Entonces me parecía interesante que, que apareciera en un desplazamiento así medio nabocoviano, por así decirlo, el poema, y uno pudiera ahí lidiar con el poema, y corro el riesgo de que los poemas que el narrador encuentra malos, el lector los encuentre buenos y viceversa, o que crea que todos los poemas son malos. Pero cuando escribí los poemas, como que vi a los personajes realmente, así aparte de mí, y también pude escribir textos que no hubiera escrito de ninguna manera yo mismo como poeta, ¿no? O sea, yo siento que lo escribí gracias a ellos. Y claro, está este narrador medio que se burla un poco de los personajes y los quiere mucho, y a veces los defiende, y casi siempre está ausente el narrador en todo caso, pero claro, está como en el umbral, ¿no? Es como, yo siento que el narrador es como esa gente que está viendo la obra de teatro y te murmura al oído toda la obra de forma casi inaudible, te está hablando al oído, de puro hiperkinético, ¿no? Bueno, nos están anunciando que nos quedan poco menos de 10 minutos. Quisiera aprovechar para, Marushka les manda saludos a ambos. Gracias. Y Giselle les hace una pregunta para ambos. Dice, me da la impresión que los escritores actuales en nuestra región apelan mucho a las historias de nuestras naciones, pero aquí en Panamá nuestra historia no es totalmente flexible en los planes de estudio. Entonces la pregunta de ella es, ¿puede un escritor latinoamericano preciarse de serlo renunciando por salud a esta historia que es dolorosa muchas veces? Mariana. Yo eso lo puedo contestar bastante. Yo utilizo mucho la historia argentina y en general la historia latinoamericana en lo que hago. Digo latinoamericana no porque lo haga específicamente, sino porque hay cosas que compartimos mucho. O sea, yo, digamos, no, por supuesto, no desconozco los detalles de la dictadura de Pinochet, pero entiendo lo que es
una dictadura en el Cono Sur con las características que tienen, que en muchos casos estas dos, y la de Montevideo y la de Uruguay, fueron bastante parecidas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que un escritor puede hacer lo que quiera, digamos, ¿no? O sea, que puede prescindir de su historia, incluir su historia, hacer lo que le interese. A mí me gusta pensar en la historia escribiendo literatura, a veces de maneras bastante deformes, quiero decir, ¿no? O sea, cuando digo deformes, quiero decir, yo puedo escribir por ahí un cuento sobre desaparecido, por ejemplo, donde unas chicas están buscando los cuerpos jugando a la Ouija, por darte un ejemplo. O si no, puedo hablar de las continuas crisis económicas de la Argentina a través de un crimen macabro de una mujer y de las vidas de unas adolescentes muy tóxicas que se parecían mucho a como era yo en esa época, porque era muy extraño vivir en un momento de crisis muy importante de la Argentina, que fue la hiperinflación de los 80, o sea, estaba todo el mundo en los 80 en una especie de fiesta de Madonna y nosotros no teníamos luz, la cosa. Y al mismo tiempo nos vestíamos así, ¿no? Pero como nos poníamos cosas en la cabeza que eran venenosas más o menos porque no teníamos dónde comprarlas, ¿no? Era era ultra punk lo que pasaba, pero todo por precariedad. Pero a mí trabajar con esa precariedad y con esa violencia del Estado y con esa violencia institucional en los textos, a lo mejor de formas no tan convencionales, digamos, usando mi experiencia, pero no escribiendo una novela histórica, digamos, ¿no? O un ensayo, o sino algo mucho más fragmentado, algo que incluso puede ser atrevido para algunos, digamos, qué sé yo, o sea, en mi caso, a mí me gusta y no me gustaría prescindir de eso porque creo que es parte de mi experiencia y parte de lo que me formó en muchos sentidos. Pero también creo que un escritor tiene la total libertad de hacer lo que quiera, porque en principio creo que que la literatura es algo, ¿cómo decirlo? Donde cuanto menos reglas haya, mejor, digamos. Y donde menos papas haya, mejor. Y donde menos gente te diga, esto es una novela, esto es un texto así, esto es esto, lo otro, donde eso menos ocurra y donde menos órdenes haya de, usted es mujer, escribe esto, usted es latinoamericano, escribe de esta manera, mejor. Entonces, es una decisión. A mí me gusta trabajar con la historia, quizá, insisto, de maneras no tan convencionales, aunque a veces leer también historia o narrativa que aborde la historia de maneras más convencionales también me interesa. Gracias. Alejandro, lo siento, tenemos 2 o 3 minutos, sería genial si así a ritmo de Twitter nos colaboras también con la respuesta. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Mariana. Le hago un retweet. Bueno, muchísimas gracias a Mariana, a Alejandro, a Leiles, a la editorial Anagrama, a Ingrid de Océano por la invitación. Y pues nada, sigan en la Feria Virtual de Panamá y nos estaremos viendo en otra ocasión, muchachos. Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y de esta manera damos por culminada la actividad, no sin antes agradecer a nuestros moderadores y panelistas por el conversatorio y a ustedes por asistir. Recordarles que aún tenemos muchísimas actividades en nuestro programa cultural, el cual podrán descargar en la página www.filpanamá.org y disfrutar todo lo que la Feria Internacional del Libro tiene preparado para ustedes. Hasta luego.